Dice que el primer punto es crear una macro llamada m inicia factura, que tome el valor de la factura contenido en la C3 y lo incremente en 1, y luego reescriba el mismo celda con ese valor. Además, el campo C5 de la hoja de facturas lo ponga en blanco para que quede listo para un nuevo cliente. Los campos del rango B8, B18 debe borrarse para que el detalle de la factura aparezca en blanco. Asignele las teclas de control Q y 4 puntitos. Vamos por ellos. Primero, habilitamos la edición del archivo y lo guardamos como habilitado para macros. Si no, no va a funcionar nada de lo que hagamos. Ya guardado. Pues vamos acá, presionamos en el teclado. Voy a poner el teclado por acá un momento. Dejarlo por aquí. Ahí se va a estar viendo lo que presioné en el teclado. Por ejemplo, el Shift, y ahí se activa. Mayúscula. Ahí todo se va a mostrar lo que vaya haciendo. Entonces voy a presionar el Alt con el F11. Estando en la plantilla de Excel, en cualquier parte de ella no hay problema, se presiona Alt F11 y se abre la plantilla de Visual Basic, o si no, en desarrollador Visual Basic. Estando aquí, vamos a insertar un nuevo módulo, y en este módulo es donde vamos a realizar los cambios. Decía que vamos a crear una nueva macro. Esta macro no es una función, así que es una subordinación. Esa sub se va a llamar m-cliente y se cierra con un par de paréntesis. Dice que tome el valor de la factura contenido en la C3 y lo incremente en 1. Ok. Y lo reescribe en la misma celda con ese valor. Para hacer eso, ok, para hacer eso, vamos a llamar el rango range. Hacemos hacemos paréntesis, doble comillas, y ponemos que es la C3. A esto le ponemos punto value. Aquí lo que estoy diciendo es, estoy definiendo el rango de la celda C3 como un valor. Ese valor va a ser igual al mismo rango, range de la misma celda, ahí, ok, de la misma celda, punto value, pero le sumamos 1 más 1, y con eso tenemos la primera parte hecha. Ahora nos indica que aquí lo que hicimos fue dejar el rango de la celda C3 como un valor y lo igualamos al mismo rango de la C3 como un valor más 1. Eso fue lo que se hizo. El siguiente punto dice, luego además en el campo de la hoja C5 lo ponga en blanco para que quede listo para un nuevo cliente. C5 en blanco. Entonces decimos que el rango de la C5 tiene un valor, y ese valor va a ser, y eso vamos a igualarlo a, un doble comilla para que sea un valor en blanco, no de ningún resultado, quede en blanco.
Ahora nos dice, los campos del rango B8 a B18 deben borrarse para que el detalle de las facturas aparezca en blanco. Entonces, de igual forma ponemos el rango, ponemos paréntesis, ponemos comillas, y ahora dice que era de la B8 a la B18. Esto estaría bien si le añadimos aquí al centro un par de puntitos para que sea un rango. Entonces puede mantenerse y pasar de ser una simple celda a estirarse a todo el rango en la columna. Ese rango va a ser un punto value y eso va a ser igual a un comilla, doble comilla, para que quede en blanco y no tenga ningún problema. Y con eso cumplimos lo que nos estaba pidiendo. Ahora dice, punto B, crea un macro llamado mCliente que reciba por cuadro de entrada los datos de nombre de un cliente y lo escribe en la celda C5 de la hoja facturas. Asígnele las teclas de control W. Bueno, en la anterior decía que lo hiciéramos para la control Q. Entonces voy a guardar acá. Cierro acá un momento. Y bueno, vamos a las macros. Vamos a opciones. Y aquí establecemos la Q. Aceptamos, cerramos. ¿Se puede probar? Sí se puede probar. Ejecutamos y ya aumentó este a 11, a 10, 11. Otra vez probamos 10, 12. Cliente, ponemos algún garabato por acá. Acá marcamos algo y esto debería desaparecer y este código también debe desaparecer. Macros, ejecutamos, desaparecieron los dos y aquí aumentó uno. Perfecto. Crear una macro llamado mCliente, otra subordinación m-cliente, doble paréntesis, enter. Y aquí decimos que ocupamos un cuadro de entrada de datos y que se escribe en la celda C5, que es de la hoja de facturas. Como no hemos cambiado de hoja, no hay un motivo que nos impulse a detallar que sea esa hoja. Igual se puede hacer con el nombre de la hoja y un signo de admiración y luego la celda que se va a ocupar. Bueno, pero para este caso vamos a establecer que el rango, pues al revés, ahí está, comillas, de la C5 punto value va a ser igual a dice que tiene que ser una entrada de datos. Entonces vamos a poner una entrada de datos de modo input box. Luego esa entrada de datos va a estar rellenada por nombre del cliente. Ajá. Y definir las teclas de control W. De momento salimos de acá. Guardamos, salimos. Estando acá, venimos acá, ejecutamos. Con razón, error mío. Acá no era cliente, no sé por qué le di cliente. Acá se pone inicia factura. Y listo, ya se cambiaron los nombres. Lo guardamos otra vez, lo minimizo y al venir a macros ya aparece solamente el nombre de cada uno de ellos. Qué susto. Bueno, ejecutamos el comando de cliente y nos manda un input box que pide el nombre del cliente y ahí podemos poner, qué sé yo, Ronald.
y aceptamos y reemplaza el nombre y lo pone acá en la C5. Ahora nos pedía que esa macro de cliente tuviera la modificación para que se activara con la W y lo aceptamos. Cerramos acá. Tenemos 4 y 2, 6 puntos ganados. Dice ahora crear una función llamada impuesto que reciba como parámetro el subtotal. Esta se encargará de retomar el impuesto del 13% del subtotal, asignarle esta fórmula a la F20 y son 2 puntos más. Esa fórmula va a estar en la F20, que es esta celda de acá. F20. Vamos a ir a Visual Basic otra vez. Y ahora vamos a hacer una función. Para la función es muy similar. Poner un espacio acá. Es puro detallito. Puro gusto. Acá vamos a poner la función. Esta se va a llamar F-impuesto. Y en esta función lo que vamos a detallar es el subtotal como único dato a extraer. Ese subtotal va a ser un valor de tipo numérico y como no sabemos la extensión del valor numérico, vamos a poner que sea una bastante grande, como un doble. Y acá igual le ponemos otra vez as doble. ¿Por qué le pongo doble a ambos lados? Porque primero digo que subtotal es un valor de tipo numérico y luego le digo que el resultado de esto para impuesto va a ser otro de tipo numérico. Eso es lo que estoy diciendo en esa formulita. Le damos enter y se activa. Ahora nos dicen que tenemos que hacer una multiplicación del subtotal por el impuesto y que se guarden esa formulita. Así que debemos primero definir una variable. No hace falta, ya está definida en la parte de arriba. Vamos a poner una constante. Y vamos a llamarla IVA. Constante IVA. Vamos a decir que va a ser igual al 0.13, que es el porcentaje. Vamos a definir otra variable que se va a llamar calcular, y la ponemos como un doble. Ahora que tenemos eso definido, vamos a poner acá calcular igual va a ser el subtotal multiplicando, asterisco para multiplicar, al IVA, y le damos enter. Entonces repasamos. Tenemos el subtotal, que es un doble. Tenemos el constante IVA, que no va a variar, es el impuesto del 13%. Tenemos la calcular, que es una variable de tipo numérico, ya que todo está definido como lo que es numérico, constante numérico. El calcular se realiza y se ejecuta. Ahora lo único que resta es decirle la fórmula que el F-impuesto va a ser igual al calcular. Y ahí estaría todo ya debidamente definido por pasos. No le damos a ejecutar porque es una fórmula, no hay contra qué ejecutarla, le damos guardar nada más. Cerramos Visual Basic un momento, venimos acá, no hay nada escrito ahí, voy a poner un 100 para hacer la prueba y que me devuelva un 13 acá. Pero acá vamos a poner aquí la función impuesto.
de acuerdo a ese 100. Y ahí está el 13% del impuesto. 100 de 13 es 13. Y ahí estaría. Y como la función está definida por los parámetros que elegimos, puedo poner también la misma función impuesto, venir acá arriba, darle la función y aquí me dice qué tipo de dato tengo que meterle, que es el subtotal. Lo marco acá, le doy por acá, lo cierro por acá y ya me tira el valor posible, le doy a aceptar y me trabaja. Y con eso tenemos 2 puntos más ganados. Ahora dice crear una función llamada total pagar que retorne el total a pagar. Este recibe como parámetros el subtotal, el impuesto y el descuento. Asígnenlo en la F22, 2 puntos más. F22 es esta de acá. Vamos a Visual Basic. Nos situamos después de la última función. Y vamos a poner otra función. Esta se va a llamar F-total pagar. Acá vamos a tener 3 valores. Vamos a tener lo que sería el subtotal. Y ese subtotal es un valor numérico. Ponemos la coma para separación. Vamos a tener un impuesto y también va a ser tipo numérico. Y también vamos a tener un tercer valor llamado descuento y también es numérico. Enter, se activa. Estando acá, lo que nos queda por definir es el calcular. Vamos a definir una variable llamada calcular y esa variable de calcular va a ser de tipo numérico. Dicho eso, procedemos a calcularla. Ponemos calcular igual subtotal más impuesto menos el descuento y le damos enter. Se activó. Ahora decimos que la F-total pagar va a ser igual al resultado de calcular y otro enter. Y ahí tendríamos todo ya definido debidamente, lo que sería el total a pagar, que está conteniendo valores de ese tipo. Bueno, aquí me faltó este de acá. Stop. Ok, voy a estirarlo un momentito. Ahí estamos. Dice que tenemos la función f total a pagar, subtotal como numérico, impuesto como numérico, descuento como numérico y que el mismo función total pagar es un tipo numérico. Está la variable calcular como un numérico. Calcular está igualando una subtotal más el impuesto menos el descuento y ese resultado de la formulita va a ser igual al total a pagar, que es la fórmula original. Todo debidamente establecido. Guardamos, cerramos Visual Basic un momento, venimos a la F22, ponemos igual F lista total pagar. Ya sabemos que puedo marcar esto acá, poner punto y coma, este de acá y punto y coma, este de acá y cerrarlo y darle enter. O bien solamente poner el igual, la F, el total pagar, venir acá y ver el tipo de dato que voy a introducir de acuerdo a lo que había establecido previamente, el impuesto y el descuento, que en este caso no hay, y aceptamos y ahí estaría.
Entonces la formulita está definida para el total a pagar y para el IVA, la que creamos. Y terminamos el ejercicio 1. Ejercicio 2 dice crear una macro llamada martículos que permite seleccionar la hoja de artículos y posicionarse en la celda A1 de esa hoja. Siguiente botón, asigne un botón, ver artículos con este macro en la hoja de facturas, a la derecha de la factura. Ok, estamos en facturas y queremos ver artículos en la A1. Ok, vamos a venir acá, artículos. Ok, vamos a grabar la macro. Se va a llamar m-artículos sin tilde y aceptamos. Grabando macro, vamos a artículos y nos quedamos en la A1 y lo detenemos. Ahora, estando en factura, vamos a crear un botón de tipo formulario, este de acá, y lo vamos a poner a la derecha de la factura, vacía, y ahí estaría. Este botón va a utilizar este macro de acá y le damos a aceptar. Ahí es el botón. Ahora el texto cambia por era ver artículos con espacio y con tilde. Y ahí estaría. Damos clic y nos lleva a artículos en la A1. Ahora dice crear una macro con el nombre m nueva factura que involucre los macros m inicia factura y m cliente en este orden respectivo. Asigne un botón nueva factura con este macro la hoja de facturas en la derecha de la factura bajo el botón anterior. Ok, bastante información de golpe, pero no importa. Nos dijeron que una nueva función llamada m nueva factura que involucre que inicie factura y haga la función de cliente. No está complicado. Dejamos por allá. Visual Basic. Vamos a hacer una subordinación. Y esa subordinación se va a llamar m nueva factura. Y un bajo. ¿Sí? Nueva factura. Y dice que va a estar haciendo las opciones de las funciones de iniciar factura y la de cliente, que correspondía a añadir número de cliente, dejar espacios en blanco, eliminar espacios, además de que el subcliente hace que ingrese el nombre del cliente. Para hacerlo sencillo y en ese orden, voy a dejarlo como una llamada call y ponemos el nombre de la que se ocupa de la lista que tenemos acá. Se llama inicia factura como primero, y luego el segundo va a ser otra llamada de otro m, pero va a ser cliente. Y listo, ya estaría definida la macro para ejecutar ambas subordinaciones. Damos guardar, cerramos la macro, cerramos Visual Basic un momento y vamos a crear otro botón igual al anterior, solo que en este caso más o menos el tamañito ahí, cosa de detalles, y va a ser para esta macro de acá, m nueva factura. Le damos a aceptar y se va a llamar nueva factura sin espacio.
nueva factura. Y listo. Ya se limpia los que tenga puesto y nos pide otro nombre. Qué sé yo, Javier. Y aceptar. Cliente Javier. Algún producto por allá, otro producto por aquí. Todo bien. Nueva factura. Me aumentaría uno acá y limpia esto y esto. ¿Estamos de acuerdo? Oscar, más bonito. Y listo. Ahora por último dice crear un macro llamado mvolver factura. Selecciona la hoja de factura, presiona sobre el enlace 5, asigna este macro a un botón en ir a factura, créelo en la hoja de artículos a la derecha de la tabla por 3 puntos más. Vamos a artículos, grabamos la macro, se va a llamar volver a factura, volver-a factura. Sí, volver a factura. Aceptamos la macro, se inicia a grabar, vamos a factura y marcamos la C5 y detenemos la macro. Volvemos a artículos, vamos a insertar otro botón de formulario y en alguna parte a la derecha ponemos acá un botón que ejecute volver a factura. Aceptamos y le cambiamos el nombre y se va a llamar ir a factura. Y listo. Este nos manda factura en la C5. Acá nos indica la posición. Este nos manda a ver artículos en la A1. Este a la C5. Lo modifico por aquello. Nos manda a la C5 a pesar de que lo había cambiado. C5. No hay ningún problema. Y listo, hemos terminado. Eso ha sido todo. Listo. Chao. Hasta la próxima.